Muy buenos días. Para Business Legal BL es de gran placer compartir con ustedes conocimiento de valor y que sin duda brindarán herramientas de reflexión para el mejor manejo de sus patrimonios familiares. El día de hoy estaremos hablando sobre gobierno corporativo. Muy bienvenidos. Toda empresa debería tener unas directrices claras que orienten su dirección y control de gestión, estableciendo las responsabilidades, derechos y obligaciones de todas las instancias de gobierno y decisión, y es lo que precisamente se llama gobierno corporativo. Es una práctica empresarial muy recomendada que genera en las empresas bastante madurez, objetividad, por supuesto bastante profesionalismo, y finalmente lo que hace es una dirección mucho más profesional y hace que el direccionamiento estratégico de una compañía se encauce de la mejor manera. En toda sociedad o empresa existen pues unas relaciones que es necesario regular, gestionar y por supuesto también controlar. Esto es que inclusive entre los mismos accionistas, entre los accionistas y funcionarios ejecutivos o administradores, entre los accionistas y demás grupos de interés, lo que se llaman los stakeholders, todas esas mismas relaciones, todo ese poder que hay y todo ese gobierno que hay al interior de la organización, empresa o sociedad, debe realizarse a través de las mejores prácticas, y es lo que precisamente se llama gobierno corporativo. El gobierno corporativo, pues sin duda alguna, tiene algunos principios y características que se pueden mencionar como una muy buena regulación y orden de funcionamiento del máximo orden de decisión de la empresa, que en este caso suele ser o la junta de socios o bien la asamblea de accionistas, porque finalmente el funcionamiento y regulación del máximo órgano del control lo que permite de alguna manera es una gran fluidez de decisión al interior de toda sociedad. También es necesario el establecimiento y regulación y orden del funcionamiento de algunas instancias de decisión de la empresa, que suelen de alguna manera ser algunos otros órganos directivos, como lo que es la junta directiva o en su defecto los comités ejecutivos. Es necesario también, por supuesto, determinar las directrices para los funcionarios ejecutivos o administradores de la empresa, que comprenda, pues, por supuesto, con toda claridad el planeamiento estratégico, los objetivos estratégicos y los indicadores de desempeño empresarial, sean inclusive por áreas o de manera particular a los mismos empleados de manera individual, que incluye el establecimiento de un presupuesto como una herramienta de planeación y control. Otro gran principio y característica del gobierno corporativo es precisamente el establecimiento de directivas y funcionamiento de los órganos de control integral del funcionamiento de la empresa, que sin duda alguna abarque instancias como la auditoría, la revisoría fiscal y de alguna manera también el contralor. No solamente la gestión es importante en el gobierno corporativo, sino también, por supuesto, todo el sistema de auditoría y control. Es necesario también dentro de un mismo gobierno corporativo el establecimiento de un sistema de reportes permanentes y periódicos de información y desempeño de la misma empresa, que permita tener una cultura de revelación de la información, que inclusive por áreas funcionales, y que definitivamente cada ejecutivo tenga esa misma cultura de rendición de cuentas. Todo ello basándose sin duda en los objetivos estratégicos, en los indicadores y en los elementos de medición de desempeño establecidos por la misma compañía. Sin duda alguna, el gobierno corporativo tiene grandes beneficios, y estos beneficios de alguna manera lo podemos anunciar desde algunos puntos de vista. Pues sin duda alguna mejora la gran efectividad de los resultados empresariales en la medida en que promueve un ambiente de logro estratégico, promueve sin duda alguna también la cultura de rendición de cuentas y los resultados que se dan de una manera objetiva e institucional. Mejora sin duda alguna también la rentabilidad empresarial, pues dota al desempeño empresarial de un sistema, un método y proceso de evaluación funcional por áreas, de manera individual y centrado de alguna manera en esenciales objetivos de la misma compañía, generando sin duda alguna valor para los accionistas.
Otro de los grandes beneficios que uno encuentra en el gobierno corporativo es que mejora la forma de gestionar en la empresa y de gestionar las decisiones que se adoptan. Por supuesto, siendo estas de una manera o adoptándose de una manera más profesional, más objetiva, más institucional y centrada en lo que más, por supuesto, le conviene a la misma empresa. Sin duda alguna también mitiga todos los conflictos entre accionistas y las directivas, pues se tiene un sistema objetivo de toma de decisiones y acciones. Otro de los grandes beneficios del gobierno corporativo es que mejora la comunicación en todas las direcciones y hacia todos los ámbitos, tanto interno y por supuesto también externo con todos los stakeholders. Pues existe de alguna manera un sistema de revelación de información, de rendición de cuentas y de presentación transparente y equilibrado de la información. Sin duda alguna, entonces, lo que se hacen es generar algunos foros de diálogo interno de una manera clara y objetiva, centrado exactamente en los derroteros empresariales. El gobierno corporativo también, sin duda, brinda un gran marco de confianza en las instancias externas como los bancos, los posibles inversores externos, todas las entidades gubernamentales, la sociedad en general, los clientes y los proveedores, y sin duda alguna a nivel interno también como los empleados directivos y sin duda alguna también los accionistas. El gobierno corporativo también brinda una buena plataforma de sostenibilidad y perdurabilidad de la empresa en el tiempo, incluso con la sucesión del mando directivo y de la propiedad. Eso quiere decir que quienes hoy ostentan el poder finalmente ya tienen una muy buena planeación de la sucesión de ese mismo poder y mando directivo. Y sin duda alguna también de la propiedad. La propiedad entendida como todo el accionariado o todos los accionistas que finalmente tarde o temprano tendrán una sucesión patrimonial. Eso significa que establecen unas reglas claras y un orden a esos mismos procesos que le da, por supuesto, una continuidad y una gran sostenibilidad y perdurabilidad. Por otro lado, reduce sin duda alguna también todos los riesgos empresariales, pues establecen todos unos mapas de riesgo en los cuales se trabaja en su planificación, gestión y mitigación. Sin duda alguna también este gobierno corporativo facilita esa misma toma de decisiones mejores, objetivas y profesionales y da un mejor entendimiento del negocio que influyen en la misma organización y el planteamiento estratégico. Además de estos buenos impactos y beneficios que se logra con el gobierno corporativo, es importante poder entender qué es lo que motiva a las empresas a iniciar procesos de gobiernos corporativos. Aquí mencionamos inclusive algunos. Y particularmente esto es muy importante para las empresas familiares o aquellas que son las accionistas, familias empresarias que incluyen dentro de la propiedad a los miembros familiares o bien en su defecto dentro de la misma administración y ejecución algunos miembros de la misma familia empresaria. Entonces, cuando una familia empresaria lo que hace al implementar el gobierno corporativo es que facilita de alguna manera también el desempeño objetivo de esa empresa familiar. Eso libra de alguna manera y mitiga de alguna manera la injerencia individual de algunos miembros familiares y de alguna manera un poco la informalidad que puede comportar el manejar un negocio que no sea de una manera objetiva e institucional. Una empresa familiar también que incluya dentro de sus planes el ejercicio de un gobierno corporativo, pues tiene un mejor acceso a financiación y gestión de todos los recursos. Pues, por supuesto, los bancos entenderán que hay una mayor objetividad e institucionalidad en sus decisiones y dirección, y por tanto entonces entenderán también que el nivel de riesgo al prestarle esos mismos recursos cada vez es menor. Y sin duda alguna también entonces un inversionista externo entenderá que en una empresa familiar con un gobierno corporativo puede tener unas decisiones absolutamente objetivas, solamente centradas en lo que mejor le conviene a la empresa. Eso también tiene algunas consecuencias importantes en los menores costos de capital y las tasas que adquiere una empresa familiar cuando requiere algunos recursos del externo. Sin duda alguna, entonces, si hacemos un mapa de riesgo y de alguna manera eso lo establecemos dentro de nuestro mapa estratégico
como posibles puntos para poderse mitigar, pues hay una gran reducción de riesgos corporativos y también una gran reducción de la probabilidad de crisis y eventualmente de algunos impases que puede sufrir cualquier corporación o cualquier compañía ante eventuales sucesos que puedan entenderse o ejercerse para la compañía que previamente se prevé. Entonces eso le da una mayor continuidad, le da una mayor preservación, le da una mayor sostenibilidad y hace que, por supuesto, las relaciones entre los accionistas, entre los ejecutivos, entre todas las instancias de gobierno se dé de una manera más franca, más institucional, más abierta y más transparente. Eso, en términos también concretos, además de aumentar la rentabilidad de la compañía en la medida en que, por supuesto, se ajusta al direccionamiento estratégico y a tener unas decisiones mucho más objetivas e institucionales y además de carácter más rentable, lo que hace es que el valor de la compañía, es decir, la tasación de la compañía, pues termina siendo más apreciada. Entonces tenemos compañías que valen más, que son más rentables, que tienen más acceso a créditos y que finalmente su direccionamiento y su gestión estratégica es mucho más adecuada. Si nosotros nos vamos probablemente a una estadística latinoamericana que no es tan distinta a la colombiana, vemos que probablemente de todo el grupo de compañías que hay en toda Latinoamérica, de empresas familiares, el 64% está en la primera generación, el 31% pasa a la segunda generación, solamente el 3.5% pasa a la tercera generación y menos del 1% pasa a la cuarta generación. ¿Por qué, entre otras, también no se da esa continuidad generación tras generación? Precisamente porque no adoptan esas medidas de gobierno corporativo que le permiten tener sostenibilidad y que le permiten tener a través del tiempo una transgeneracionalidad. Muy bien, entonces una empresa familiar debería poder adoptar un gobierno empresarial, un gobierno corporativo que inclusive ojalá tenga los mejores estándares internacionales, sea inclusive hasta una compañía muy pequeña, porque finalmente inclusive a veces hasta en las compañías pequeñas es donde se generan la mayor cantidad de problemas. Entonces establecer de alguna manera esa regulación, establecer de alguna manera esas reglas, lo que le permite a una empresa familiar es tener esa mejor sostenibilidad y continuidad de su mismo capital. Si vemos inclusive algunas prácticas internacionales que han sido sugeridas por la OCDE o por el Banco Mundial o por algunos fórum de gobierno corporativo en general mundiales, pues generalmente uno puede tal vez tratar de adaptar una suerte de medidas que debería todo el accionariado y la dirección de una empresa familiar el poder observar para implementar, que se dan probablemente en unos 5 grandes, gruesos capítulos o apartes que una compañía debe poder observar. Y es, primero, pues darle un gran control de gestión a la compañía, a la empresa, a la sociedad, a las relaciones societarias, a las relaciones ejecutivas, y con ello pues implementar toda una serie de mecanismos de planeación y control que le permitan tener una gestión más objetiva, más institucional y más profesional. También dotar al máximo órgano de control, que en este caso es la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios, dependiendo de la naturaleza de la sociedad que se tenga, de una serie de regulaciones y reglas que le permitan precisamente tener esos pesos y contrapesos y finalmente también tener esa cultura de medición, esa cultura de control y esa cultura de rendición de cuentas. De manera que ese máximo órgano de control tenga precisamente un protocolo de ejecución, un protocolo de reunión y sobre todo un protocolo para la toma de decisiones. Otro gran aparte que de alguna manera aborda el gobierno corporativo son aquellas reglas que deben tener los administradores o los funcionarios ejecutivos de esa misma empresa familiar.
de manera que también, por supuesto, tengan unas reglas establecidas, tengan una regulación clara sobre cómo deben actuar, cómo deben rendir cuentas y cómo deben tener ese buen desempeño. Uno de los pilares fundamentales también del gobierno corporativo es cómo la información debe revelarse, pero que debe ser también trazable para absolutamente todos los stakeholders. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos tener una cultura de rendición de cuentas, donde la información pueda ser transparente para todos los que pueden ser los agentes interactuantes en el sistema empresarial. Y sin duda alguna, pues por supuesto, hay algunos aspectos importantes o inherentes que tienen que ver específicamente con quienes son familias empresarias, porque no solamente los negocios hacen parte del ecosistema de una familia empresaria, porque finalmente también en una familia empresaria es necesario también tener muy bien planificado el patrimonio y la propiedad, que incluye no solamente la sucesión del liderazgo empresarial, sino también la sucesión patrimonial, pero también, por supuesto, es necesario el poder tener una buena regulación de toda la gobernanza familiar, es decir, al interior de la familia, cómo se toman esas decisiones, cómo se adoptan las mejores decisiones y cómo de alguna manera se tienen mecanismos de solución de conflictos, cómo se tiene inclusive una política de todo el talento familiar trabajando en la misma empresa familiar. Debería poderse también tener precisamente una política para el manejo de las inversiones, para el manejo de los activos, para el manejo de los patrimonios y sin duda alguna pues también tener una política para las mejores relaciones de comunicación y también el mismo fortalecimiento familiar. Entonces, pues una empresa familiar no puede estar desligada de toda la influencia de la familia empresaria y todos los eventos que le pueden ocurrir al interno. Entonces, por eso el gobierno empresarial o el gobierno corporativo de una empresa familiar también debería poder estar predecedido, inclusive de esa planeación estratégica familiar y empresarial que se puede vertir en un documento que se llama protocolo familiar. Finalmente, el poder decir que el gobierno corporativo en las empresas familiares cada vez toma más auge y cada vez toma más importancia. Una empresa familiar que quiera poder preservar, que poder continuar sus negocios familiares, pues uno de los elementos y estrategias que debe adoptar sin duda alguna es el gobierno corporativo, además de sus estructuras de gobernanza familiar y además de su planificación patrimonial. Es sin duda alguna el gobierno corporativo uno de los elementos esenciales para las empresas familiares y las familias empresariales, como una estrategia necesaria para su perdurabilidad a través del tiempo. Para más información y orientación, no dudes en visitar nuestra página www.bulegal.com o enviarnos un correo electrónico a comercial@bulegal.com o contactarnos al número de celular número 321-513-0282. Muchas gracias.